Muy buenos días, hermanos. Les animo a que vamos a estar hacemos siempre un sermón denominado expositivo. ¿Qué quiere decir eso? Que los sermones van de versículo a versículo. Y estamos estudiando lo que se denominan las cartas generales. En las escrituras, las cartas generales se hace referencia a aquellas cartas que no tienen un objetivo determinado, es decir, que no tienen, no son a una persona determinada, sino a muchos hermanos en general, es decir, a diferentes hermanos de diferentes lugares en diferentes países. Entonces, estamos viendo las cartas generales y en este caso miramos las primeras, primera de Juan, estamos en el capítulo 4, versículo 3, estudiando pues las cartas generales. Dice entonces en el capítulo 4 que comenzamos hoy: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, en Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El título del sermón de esta mañana es: El Evangelio sin Cristo es anticristo. El Evangelio sin Cristo es anticristo. Bueno, cuando uno estudia expositivamente se encuentra con ciertas circunstancias complejas. Una es que Juan es un poco repetitivo en muchos aspectos y uno puede considerar por qué Juan siempre está hablando acerca de las situaciones del amor, está hablando acerca de los falsos, de los engañadores, por qué de nuevo refuerza ciertos principios que había tratado ya anteriormente. Inicialmente dimos una serie de los falsos o de los que engañan a la iglesia de Cristo, pero Juan quiere regresar a enseñarnos y a explicarnos cuáles son las circunstancias de este aspecto. Ahora, uno puede pensar, ¿para qué Juan tiene que repetir tantas veces o tantas circunstancias lo mismo? ¿Verdad? ¿Sí han preguntado ustedes? ¿Sí lo han notado? Es repetición en Juan, ¿verdad? Ahora, ¿será que esta repetición en Juan es una repetición válida? Claro. Creemos que las escrituras son válidas y creemos que lo que está haciendo Juan del versículo 1 al versículo 3 del capítulo 4 es advertirnos, es decirnos que estemos prevenidos. Pero alguien puede decir, sí, ya no lo dijo, pero me parece que esta no es la situación de este tiempo. Tal vez en el tiempo de Juan sí nos pueden prevenir acerca del engaño y de los anticristos. Ahora, algunos piensan que cuando hablamos o se refiere al anticristo, se está pensando con una persona y esa persona va a venir y entonces va a conquistar y va a hacer una cantidad de cosas y todo el mundo está pensando cuál es, ¿no? Entonces llega y dice alguien por allá, dice el Papa, y entonces otro dice, no, mire, es el presidente de Rusia. Y otro dice, no, el presidente de Rusia no es Obama. Ahora el anticristo es Obama. Y siempre están pensando o buscando un objetivo para determinar quién es el anticristo y ahí sí prepararnos, ¿no? Entonces, ya casi llega el anticristo porque es que Obama va a hacer ciertas cosas. Entonces la gente de una vez se prepara y piensa, listo, ahora sí, preparémonos para el anticristo. Realmente no. Realmente lo que muestran las escrituras es que el evangelio sin Cristo es anticristo. Ahora, ¿en qué consiste el que sea anticristo? Consiste en que es un evangelio centrado en el hombre y no en el Señor. Ahora, es pertinente que la aclaración de Juan se haga de nuevo de diferente forma, de diferente color, pero en el mismo énfasis. Creo que lo es. ¿Por qué? Ya les digo, tengo ciertos datos que son importantes para que estemos pensando en eso. La principal iglesia presbiteriana en los Estados Unidos, llamada la PECUSA,
una de las iglesias más tradicionales, históricas en los Estados Unidos, ha votado por amplia mayoría dentro de sus más de 1.200 congregaciones el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo. Como cristianos cambiaron en sus estatutos, los estatutos de la denominación, y ya no definieron el compromiso del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, sino la unión entre dos personas. ¿Será que es pertinente lo que está diciendo Juan en el versículo 1? No creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Ahora, para que tengamos más preocupación, la iglesia presbiteriana de Escocia, que es una de las iglesias, digamos, más reconocidas en la historia por Juan Hus y todo lo que se desarrolló en la historia de la Reforma, aprobó hace poco tiempo en Edimburgo, no solo, escuchen bien, la aprobación de matrimonios entre personas del mismo sexo, sino la ordenación al pastorado de mujeres y hombres casados con personas del mismo sexo. O sea, la cosa un poco más compleja, ¿verdad? Un poco peor. Ahora, bueno, menos mal que son presbiterianos y no bautistas, ¿no? La Iglesia Bautista en California del Sur ha permitido no solo unión entre homosexuales, sino la ordenación de ministros, no solo homosexuales, sino también transexuales. La Iglesia Bautista, una de las principales iglesias bautistas en Carolina del Sur. Ahora, con esto no es suficiente para pensar en que esta advertencia de Juan es muy acorde a nuestros tiempos, aunque fue determinada hace tanto tiempo, es acorde. Cuidado, no creáis en todo espíritu, no solamente hablando desde la concepción liberal que está pasando en el mundo. Latinoamérica no se escapa de estas circunstancias. El movimiento carismático en Latinoamérica ha avanzado cada día más, teniendo más adeptos. Y este movimiento tiene entre sus doctrinas que no están amparadas en la Biblia. ¿Como cuáles son? Como la búsqueda de dinero, como la búsqueda del éxito en los negocios, como la teología de lo que se denomina la teología de la prosperidad. Es decir, que la iglesia esté enfocada a que sus miembros sean bendecidos económicamente. Sus liturgias, hablando del movimiento carismático, cuando hablamos de liturgia estamos hablando de cómo es el proceder del culto o cómo se organiza el culto. Sus liturgias son masivas, pero son livianas. Es decir, no hay una estructura, no hay un pensamiento, no hay doctrina, solo canciones repetitivas, solo gritos, solo llantos, solo motivaciones externas para manipular las emociones. Eso es lo que estamos viviendo dentro de la superficialidad, es decir, no hay profundidad en el Evangelio de Cristo, solamente un llamamiento a las emociones y un manejo como de farándula. Eso es el movimiento carismático. Todo se maneja como lo maneja el mundo. La farándula, este se casó, este es un actor, este es un cantante famoso, se canta, entonces vende CDs, dice cualquier cosa y vende sus libros muy costosos, pero sin poco sentido, sin ninguna profundidad bíblica, y solamente lo que hace es manipular a las personas para que sigan viviendo en el engaño carismático. Entonces estamos viendo grandes enemigos de nuestros tiempos, tanto el pensamiento liberal dentro de Europa y las iglesias tradicionales y en Estados Unidos, como en nuestro contexto latinoamericano, el movimiento carismático, que no es otra cosa que un movimiento centrado en ¿quién? En el hombre mismo. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Y lo que necesites Dios te da. Si necesitas plata, ven a la iglesia. Si necesitas que tu esposo o tu esposa cambie, entonces aquí le hacemos algún tipo de conjuro
o de rezo, y la persona entonces empezará a cambiar, y entonces salen los testimonios que probadas que su interior en lo más seguro es que no ha cambiado, diciendo una cantidad de cosas que no son reales. Y presentan a la iglesia como una iglesia de farándula. Vamos entonces a nuestro texto. Entonces, como introducción, ¿sí es pertinente el texto para nuestros tiempos? Lo es. Y si Juan lo repite, nosotros lo repetimos, porque es Dios mismo repitiendo las cosas. Amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí vemos una advertencia. Vemos que a lo largo de la epístola que hemos venido estudiando, vamos viendo los temas y habla de que hay dos temas claros, ¿no? Los hijos de Dios y esos hijos que viven por el amor de Dios y por el amor a su prójimo. Pero también Juan entonces habla de quiénes, de los hijos de Satanás, y hace una advertencia contra el anticristo. Juan está hablando del anticristo y de los falsos maestros y exhorta a quienes, a sus lectores, a sus oyentes, a poner a prueba las enseñanzas de los falsos. Es decir, que lo que escuchen lo miren a la luz de la verdad. Los cristianos, está animando Juan, deben ser capaces de detectar las falsas enseñanzas y de examinar los espíritus que expresan. El cristiano debe reconocer si lo que está oyendo es claridad. En ese tiempo, Juan está haciendo esa invitación. Pero miren, hermanos, ellos no tenían la Biblia completa. Qué difícil, ¿no? Venía alguien y decía cualquier cosa, y aquí, ¿qué hacemos? Pues vamos a mirar qué cartas están por ahí moviéndose, ¿no? Vamos a mirar qué dice el Señor y cuáles son los testimonios apostólicos. ¿Tenemos nosotros más ventaja que ellos? ¿Podemos recurrir a dónde? A las Escrituras. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver y vamos a comprobar las enseñanzas, lo que nos están diciendo, pero tenemos que comprobarlos a la luz de ¿qué? De la palabra de Dios. Miren Juan cómo comienza diciendo, amados, como diciendo queridos amigos, con un corazón pastoral, está diciendo con un amor profundo, está diciendo no crean todo lo que escuchan, sino que miren a ver si esto es real, si es de Dios. Juan se está dirigiendo a sus lectores usando palabras tiernas. ¿Por qué? Porque Juan quiere con mucho tacto advertirle a sus lectores en contra de los falsos maestros que dicen creer en todo lo que es del Espíritu Santo, pero que en realidad están en contra de Dios. Juan quiere que nos demos cuenta, o que sus lectores se diesen cuenta, que hay una esfera espiritual en este mundo. Una de ellas, que hay dos esferas espirituales. Una de ellas es el ámbito del Espíritu Santo y la otra, el ámbito del demonio. Las Escrituras dicen, como veíamos en Juan, 1 de Juan capítulo 3, versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en ¿quién? En Dios. ¿Y Dios en quién? En Él. Y en esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Pero el espíritu del demonio mora en los falsos profetas que hablan en su nombre. Dice Juan, no creáis en todo espíritu. Ahora, interesante esta palabra. Vamos a un poco de teología en este aspecto. No creáis en todo espíritu. Entonces, cuando leemos este texto, decimos, no, pues estamos bien porque a mí no me habla ningún espíritu, ¿no? Nos imaginamos como que estamos por la noche por ahí durmiendo y aparece un espíritu y nos dice, oiga, mire, esta es una doctrina. Entonces ya es muy fácil, ¿no? No, pues no, yo no creo en eso porque la Biblia dice que no cree en ningún espíritu. Entonces como que alguien de pronto llega y empieza a moverse y empieza a cambiar de voz y empieza a decir, mire, yo vengo a hablar delante del Señor. Mire, está hablando con un espíritu. No.
No quiere decir eso. No se está refiriendo a un tipo de experiencia de esta naturaleza, ni se está refiriendo a un espíritu que posea a alguna persona, o no se está refiriendo a un espíritu que a usted se le aparece en la noche y le está diciendo entonces cuál es la doctrina errada. Porque no podemos ver a un espíritu. Porque los espíritus, el ser espiritual, tiene unas características particulares. Ser espíritu es ser invisible. ¿Me voy a entender? Entonces, no podemos ver a un espíritu porque un espíritu es invisible, pero sí podemos oír y entender enseñanzas. Y esas enseñanzas entonces vienen de una filosofía espiritual que es la filosofía que va en contra de Dios. Y esa filosofía que va en contra de Dios tiene una característica particular, que está centrada en el hombre y no en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? ¿Cuál es el fin de esta enseñanza? El fin de la enseñanza de este espíritu del anticristo es hablar de un evangelio, pero que tiene una característica, y es que es un evangelio sin quién, sin Cristo, sino un evangelio centrado en quién, en el hombre mismo y en sus propias necesidades y en sus propios deseos, en sus propias emociones, y de buscar la forma de que mi enseñanza le anime a usted a seguir teniendo sus propios pensamientos y seguir pensando que usted va por el camino correcto y que Dios, el Dios de las Escrituras, se acomode a sus propios criterios. Ahora, mi introducción. ¿Por qué iglesias bíblicas, históricas, han cambiado del evangelio de Jesucristo y han aceptado cosas tan tremendas como lo que estamos hablando o lo que acaba de decir en la introducción? ¿Por qué? Así. Porque se introducen herejías, falsas enseñanzas, diciendo esto que dijo Cristo no lo dijo de esta manera, sino de esta otra manera, para buscar de que la aceptación del mundo y que el mundo siga creyendo en estos engaños. Por eso Juan dice, cuidado, ojo con lo que está pasando. Amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Es decir, pueden venir muchas personas diciendo muchas cosas y la iglesia puede faltarle sabiduría y no probar los espíritus a la luz de las escrituras, es decir, las enseñanzas, y se pueden filtrar tales herejías. ¿De dónde sacan tantas cosas, queridos hermanos? ¿Por qué? Parecía que algunos de los primeros lectores de esta epístola estaban comenzando a escuchar o a creer en los falsos profetas que decían que en sus enseñanzas eran una revelación del Espíritu Santo. Aquí está el punto, ¿no? Es decir, el falso profeta no dice, miren, yo vengo a decirles una cosa falsa. O lo dicen, yo soy un falso profeta y vengo a explicarles. No, el falso profeta viene diciendo, ¿esto es de quién? De Dios. Esto es una revelación de quién? Del Espíritu Santo. Esto es una revelación divina y se han metido en la iglesia pensando que son espirituales cuando no lo son. Juan exhorta a los lectores a que miren si el evangelio está centrado en Cristo o en el hombre mismo. A que tengan cuidado de las enseñanzas en que hacen referencia diciendo que son enseñanzas del Espíritu de Dios y son enseñanzas falsas. Por ejemplo, ¿cómo comprobamos los espíritus hoy día? Hágase esta pregunta. En su congregación, si alguien nos está escuchando por internet o por la emisora, se escuchan murmullos en lenguas extrañas, hablando cosas sin sentido y sin entendimiento. O hay manifestaciones abiertas en lenguas, en voz alta, que nadie entiende, que viene acompañado con desorden. Ahora, hay sanidades que no son comprobadas ocularmente,
sino que son solamente experiencias místicas internas donde las personas pasan y dan testimonios diciendo que hubo una cosa, un cambio, una situación, pero que en realidad no es comprobable, sino que simplemente es una milagrería, pasando uno y pasando al otro y pasando al otro diciendo yo me sané esto, yo me sané lo otro y yo ya no tengo esto, y después pasa el mes y a veces pasan los mismos diciendo sus mismos males, diciendo que fueron sanados de esas mismas circunstancias. Y empiezan a contar testimonios y situaciones que nadie ha visto, sino solo algunos en particular. Siempre que alguien me dice, ¿usted cree en el poder de Dios para sanar? Yo siempre digo, claro que sí. Yo creo en los milagros del Señor, pero no creo en la milagrería de los falsos profetas, que es una cosa totalmente diferente. Y no creo tampoco en esas experiencias místicas que van contando las personas porque no están a la luz de las escrituras, diciendo cosas que vieron de otros, pero nunca que vieron ellos mismos. Alguien me contó que es que había un pastor en África y ese pastor en África levantó muertos. ¿Usted lo vio? No, pues me contaron. ¿Pero usted vio cuando levantó de muerto? No, realmente no vi. Yo me acuerdo tanto que un compañero muy enojado conmigo del seminario me dijo, Dios nos llamó a que hagamos milagros y yo voy al cementerio y voy a hacer que Dios levante muertos del cementerio. Yo le dije, pero los desentierra primero porque se le vuelven a morir. Son las concepciones del misticismo, del engaño de los falsos profetas. ¿Por qué? Para centrar en quién, en el hombre mismo. Evangelio sin Cristo, evangelio sin cruz, evangelio sin salvación, solamente los deseos de los hombres. ¿Cuál más deseo tiene el hombre que una comprobación de una sanidad? ¿Por qué? Porque no queremos morir. Un momento, pero ¿qué dijo Pablo? Entonces, ¿cuál es el deseo de permanecer? ¿Por qué entonces hacemos tanto énfasis en permanecer en este mundo y queremos buscar una congregación que nos sane rápidamente para no morir, si finalmente así lo sane en ese momento, cosa que no pasa casi, nunca he visto por lo menos, va a morirse de todas maneras, ¿no? Es un momento, ¿no? Ya lo sanamos y después se murió, ¿qué pasó? O sea que, ¿por qué ese énfasis en este tipo de milagros si debe ser en Cristo? ¿Por qué? Porque eso gusta a los deseos de los hombres. Eso se está levantando hoy en día. Si en su iglesia creen en los apóstoles no de las escrituras, sino los nuevos apóstoles que han surgido en este siglo. Desde los apóstoles y su muerte y su revelación en las escrituras que tenemos ya son suficientes. Nunca más en esto personas asumiendo el nombre de apóstoles. ¿Por qué? Porque ya los apóstoles habían dejado las bases de las escrituras. Pero del siglo pasado a este se han levantado falsos diciendo que son apóstoles. Apóstoles no en el sentido de la palabra en griego, de apostelos, que significa enviado. Porque si somos en ese sentido, pues podríamos aceptar que un enviado puede ser un misionero. Apostelos, enviado, no en ese sentido. En ese sentido se puede ser aceptado. Apóstol con A minúscula. Lo que se levanta hoy es algo con más soberbia, ¿no? Apóstoles con A mayúscula, es decir, a la misma medida, a la misma revelación que Pablo, a la misma revelación, a la misma medida que Pedro. Eso es equivocado, porque entonces sus mensajes, sus características o sus doctrinas tendríamos que meterlas ¿en dónde? En las escrituras. Pero las escrituras dicen que no se puede hacer, ¿no? Entonces está cerrado el canon. Entonces son falsos apóstoles. También, si existen profetas, profetizando mensajes que no tienen nada que ver con las escrituras. Claro,
¿Podemos ser profetas? Sí. ¿En qué sentido? En decir a los pecadores que deben que arrepentirse, o si no, vendrá la ira venidera y que necesitan la salvación. En ese sentido, pues podemos ser un sentido profético. Pero de ahí a tener una experiencia mística y decir que en 2 días va a venir un terremoto, o decir que usted se tiene que casar con tal persona, o decir que usted su futuro será de esta manera, eso ya no es profecía bíblica, sino es brujería, es hechicería, es engaño y es mentira. La profecía terminó cuando termina el canon, pero si necesitamos o deseamos un ministerio profético, puede ser, ¿en qué sentido? En la predicación expositiva, ¿de qué? De las santas escrituras. La predicación de la palabra del Señor. En ese sentido se puede decir. Ahora bien, queridos hermanos y amigos que nos escuchan, en su congregación hay manifestaciones de risas, de desmayos, de caídas, gente que se cae, gente que grita. ¿Dónde está eso a la luz de las escrituras? ¿Dónde está eso dentro de la palabra del Señor? Son experiencias místicas, no comprobadas por las escrituras. Juan está diciendo que tenemos que hacer entonces. Amados, dice, no creáis en todo espíritu, sino que sino probad a quiénes, los espíritus, si son de quién, de Dios, porque hay una razón, no se queda así, hay una razón, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay un espacio, hay un camino que es el mundo, donde los falsos tratarán de seguir engañando. Alguien una vez me dijo, pastor, yo estoy en contra de lo que usted está diciendo porque usted está poniéndole obstáculo al poder del Espíritu Santo. Las caídas están comprobadas en las Escrituras. ¿Dónde? Una vez Pablo estaba predicando y un joven se cayó de un segundo piso. Recordamos el texto, ¿no? ¿Por qué se cayó? Porque estaba dormido, porque ese que había larga disertación. ¿Qué tiene que ver eso con la gente que se desmaya o que se quitan el saco el pastor y empieza a tirarlo a los desmayos? Eso es engaño, eso es falsedad, eso no está dentro de las escrituras. Esas manifestaciones de risas, de la risa santa, no está en contra de las escrituras. No necesitamos ni siquiera ni siquiera necesitamos hacer un ensayo o un escrito en contra de la risa santa, porque simplemente no existe. No está dentro de la palabra de Dios, no sirve, no funciona, no es una realidad. No podemos hacer apologética a lo que no es real, ni a los desmayos, ni a la gente que se cae y que empieza a gritar y empieza a hacer escándalo en la congregación. Ahora, usted puede decir, bueno, mi iglesia tampoco es tan así, ¿no? Tampoco es tan loca. Pero sí su iglesia tiene un énfasis no centrado en Cristo, pero sí centrado en la prosperidad económica, es igualmente que caerse, que desmayarse y que hacer gritos. ¿Por qué? Porque eso tampoco es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio, ¿quién es? Cristo y su obra redentora, Cristo y su obra salvífica. Si su iglesia está predicando la prosperidad económica, hacen un énfasis para que usted pueda mejorar sus condiciones y siempre están diciendo que Dios va a bendecirlos por el hecho de que son cristianos y que Dios va a bendecirlos económicamente y que Dios ha sido un llamamiento, los hijos de Dios, tengamos una buena condición económica, es falso. El mismo Señor Jesucristo dijo a Judas, a los pobres que siempre los van a tener. Siempre van a estar. Van a haber pobres, van a haber ricos. En eso no depende el Evangelio. El Evangelio no está buscando que todos sean ricos, ni que sean prósperos, ni la farándula, ni que salgan en los medios y que empiecen a hablarse como si fuesen actores de televisión. El Evangelio es Cristo. El Evangelio es su obra. Si hay ausencia de Evangelio en una congregación que está enfocada en otras cosas, entonces es una iglesia que está hablando del Evangelio sin Cristo. Y si está hablando del Evangelio sin Cristo, entonces ¿qué es? Lo contrario.
¿Qué sería entonces? El enemigo, porque ya vimos que Juan solo pone dos opciones, o es de Cristo o es de Satanás. Si no es de Cristo, ¿es qué? El anticristo. Esa es una filosofía del anticristo. Si en la iglesia no hay llamado constante a los hombres a que arrepientan de sus pecados, si no hay una predicación bíblica centrada en Cristo Jesús, entonces es una falsa enseñanza. Así usted considere que no desde su perspectiva, así usted quiera buscarle el lado positivo, así usted quiera pensar como los católicos. Yo he estado aquí desde siempre, desde que aquí nací, aquí me quedo. Tiene sus cositas, pero algún día cambiarán. No, eso es engaño, es mentira, es anticristo si no tiene el evangelio de Cristo. No, pero de vez en cuando predican a Cristo. Un momento, ¿de qué estamos hablando? De una iglesia. Y en esa iglesia, ¿de vez en cuando predican a Cristo? Mire, usted mismo está engañándose entonces. Porque es que una iglesia no tiene que predicar a Cristo de vez en cuando. Cristo es el centro. Cristo es el sacerdote. Cristo es la cabeza de la iglesia. No es momento, no son circunstancias, no es para algunos. El evangelio es de Cristo. ¿Para quiénes? Para todos. Y debe predicarse constantemente. Si el predicador expone la palabra de Dios en toda su amplitud, entendiendo las verdades del evangelio para que las almas se conviertan y se arrepientan, es una iglesia bíblica. Si no lo hace, si está hablando de motivación, si está hablando de buenas obras, por mejores que le parezcan a usted, no es bíblico y es un evangelio sin Cristo. Y si es un evangelio sin Cristo, es anticristo. Y eso es lo que dice Juan, que tenemos que estar atentos. No todas las enseñanzas son buenas, son del Espíritu de Dios. Hay muchas enseñanzas, muchos que aconsejan de manera equivocada. Por eso debemos probar los espíritus para ver si son de Dios, como dice Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses. Vamos entonces a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos. No como para qué, sino a quién. ¿Qué prueba qué? Nuestros corazones. Ahí es donde está el énfasis. ¿Cómo tenemos que hablar? ¿Como para quién? Como para Dios, no como para agradar a los hombres, no para dar contentillo a las personas para que se sientan bien en una congregación. Tenemos que predicar el consejo bíblico, claro, con amor, claro que sí, con mansedumbre, claro que sí, con prudencia, con sabiduría, pero el consejo bíblico, porque esa es la realidad, la verdad que da esperanzas a los hombres y al ser humano, pues, para que venga a Cristo. Muchos. Volvemos a 1 Juan 4:1. Muchos falsos profetas han salido al mundo. Los falsos maestros han hecho del mundo su sala de conferencias. Muchos los escuchan y muchos cristianos los animan para que sigan en su engaño, o muchos que se dicen ser cristianos. En su discurso acerca del fin de los tiempos, Jesús advierte: porque falsos cristos y falsos profetas aparecerán y harán grandes señales y harán grandes milagros para engañar, aún si fuese posible, ¿a quiénes? Los escogidos. Mateo 24:24. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado, esta es una característica de una iglesia saludable, has probado a quienes, a los que se dicen ser que apóstoles y no lo son, y los has hallado que mentirosos. Has hallado que son engañadores. Ahora, hoy en día, al Espíritu Santo se le atribuyen muchas cosas que parecieran o dicen que son de Dios.
Toda clase de práctica extraña se le atribuye al Espíritu Santo, como original del Espíritu Santo. Pero muchas de estas prácticas tienen su origen en las religiones hindúes. La iglesia, queridos hermanos, histórica, nunca tuvo tales prácticas. Y fueron buenos creyentes. Desde el comienzo se reunían en pequeños lugares, predicaban acerca de Cristo y tenían otra cosa adicional, morían por su fe y nunca tuvieron de nada de estas prácticas modernas. Muchas de esas prácticas nacen con el pentecostalismo, pero no son de la historia bíblica de la iglesia. Muchas de estas prácticas esotéricas se le atribuyen al nombre de cristianos. Las caídas viene más de una trascendencia esotérica, pero el Espíritu de Dios no está ahí. Son engaños de Satanás, que siempre se las ha ingeniado a través de la historia para imitar las obras de Dios y para sus fines destructivos, alejándolos de la centralidad de Cristo. En el principio, ¿cuál era la estrategia de Satanás? Eliminar a los cristianos. El que se volvía creyente, ¿qué hacían? Lo atrapaban y lo mataban. Ahora, ¿cuál es la estrategia de Satanás? Vayan a la iglesia, pero no les enseñen ¿de qué? De Cristo. Estamos en avivamiento, hay tantas gentes en tantas iglesias, pero Colombia no cambia, sigue igual. Bogotá sigue mal, los índices de atracos, de violencia. Miren lo que sucedió en el centro, todo lo que se ha descubierto, todo lo que se hace con los niños, toda la gente que va a esos lugares, las mafias de la policía, todo eso. Pero espera un momento, ¿estamos en avivamiento? Luego no estamos en avivamiento. No lo estamos. Porque la estrategia satánica es diferente. Vayan a la iglesia, pero en la iglesia no prediquen a Cristo. La centralidad del evangelio es Cristo. Y ahí pasamos al versículo 2 de 1 de Juan. En esto conoced del Espíritu de Dios, todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es que es de Dios. Hermano, pero es que muchas de estas iglesias hablan de Jesucristo. Sí, hablan de Jesucristo. Dicen cosas en referencia a Jesucristo, pero la centralidad no es Cristo. Ese es el punto. Pueden hablar de muchas cosas, pero el centro no lo es. Un ejemplo, un padre que se la pasa hablando de sus hijos, pero trabaja 14 horas al día. ¿Puede hablar de sus hijos? ¿Será que la centralidad de su vida son sus hijos? Puede hablar de sus hijos, pero la centralidad de su vida, ¿cuál es? Su trabajo. Muchas iglesias hablan de Cristo, pero la centralidad de su iglesia no es Cristo, sino ellos mismos. Son iglesias centradas en ellos mismos. No es el evangelio. Y si no es el evangelio, es contrario al evangelio y es el anticristo. Como conclusión de esta primera parte, queridos amigos, hermanos, tal vez mis palabras sonaron duras en relación a las realidades que se está viviendo, pero son de las Escrituras. Es necesario venir a Cristo en arrepentimiento. Todos estos ofrecimientos de prosperidad, de bienestar, son pasajeros. No transforman el corazón, no ayudan a las almas, simplemente las hacen vivir en una hipocresía y en una apariencia. Usted puede decir, yo dejé de tomar trago. Claro, los de Alcohólicos Anónimos también lo pueden hacer sin ir a una iglesia. Aquí el centro no es cambiar mis hábitos pecaminosos, aunque deben ser así. Aquí el centro es Cristo, su evangelio y su obra transformadora en el corazón. ¿Por qué vienes a Cristo? ¿Por qué asistes a una iglesia? ¿Cuál es tu motivación? Si es solamente buscar dones, regalos de Dios y no por el Dios de los regalos, entonces vas a estar siempre con un deseo insatisfecho. Nunca vas a encontrar la realización en Cristo. Pero si vienes a Él con un corazón humillado,
porque has pecado contra Él, confiesas tu pecado, pides perdón, vas a encontrar esperanza, y todo esto que acabo de nombrar va a pasar a un segundo plano, y ya no te va a importar las caídas, ni las sanidades, ni que se levanten muertos, sino solamente vas a querer encontrar reposo y descanso en su cruz. Diferente, ¿no? Oremos al Señor. Padre de los cielos, te doy gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor, porque nos animas, nos das sabiduría y nos enseñas la verdad del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a tener en cuenta la advertencia de Juan, que estemos atentos del engaño. Es una cosa que se ha venido dando durante siglos. Ayúdanos, oh Dios, a estar atentos para vivir de acuerdo a tu gloria y no a experiencias místicas. Guíanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Nos ponemos todos en pie. Vamos a entonar.